En general no creo eso. Los mismos comentarios se hacían con relación al modelo peruano hace 10 años. Permanentemente cuando se ataca al modelo peruano se le dice que se va a votar mañana, pasado, y los únicos que se agotan son los que hacen los comentarios. Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, es cierto de que somos un país productor de materias primas, pero no de ayer, desde siempre. Y también es cierto que el mundo demanda esas materias primas. Entonces, en una coyuntura mala, aún seguimos creciendo. Y eso no hay que desdeñarlo, no hay que criticarlo, y es cierto que hay que potenciarlo. Pero la pregunta es, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia un país industrializado? ¿Hacia un país de servicios? Bueno, en el tercer caso, que es servicios, es necesario tener ingresos más altos. La pregunta es, ¿y quiénes van a pagar más esos ingresos altos? Probablemente las actividades de exportación. ¿Y cuál es la actividad principal de exportación? Es la exportación de materias primas, ¿de acuerdo? Y la industria tiene que desarrollarse pensando en enlazarse a la exportación para ir a mercados que vayan más allá de 30 millones de consumidores, en donde 10 millones no consumen, porque son todavía pobres. Entonces, todo tiene que estar encadenado para que el modelo mejore. Pero el modelo va a mejorar cuando haya una reforma con relación a cómo funciona la economía peruana. Una segunda generación de reformas fundamentalmente lo que hace es refunde el Estado. Pero no el Ejecutivo, sino los tres poderes del Estado. Y es decir, fortalece institucionalmente al país. Y vinculado a estas reformas institucionales está también, por ejemplo, el tema transversal de la seguridad. O sea, la seguridad es un indicador de que en el Perú hay una distancia entre los extremos, entre alguien que acumula y alguien que no tiene oportunidades, ¿no es cierto? Y que se acerca a esa acumulación como puede, pero también una ausencia del Estado para dar justicia efectiva. El fortalecimiento de la institucionalidad tiene que ver con cómo reduces los costos y cómo participas en los procesos productivos. Entonces, a mí que un empresario me diga si el Poder Judicial no participa en su proceso productivo, participa, pues, para bien y para mal. O sea, en algunos casos, ¿no es cierto?, protegiéndolo de algunos abusos que puede cometer el Poder, pero en otros, no siendo más largos los procesos, ¿no es cierto?, que van a permitir que tome una decisión o no. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no vamos a esa segunda etapa de reformas de segunda generación? O sea, ya tenemos 15 años hablando de lo mismo, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en ellas están involucrados poderes políticos, y poderes políticos que no desean que se realicen las mismas. Así de sencillo. Es un proceso largo, es un proceso que tiene que ser continuo, es un proceso que requiere estabilidad, y en el caso del programa esa estabilidad se va generando de a pocos. Y es un proceso que requiere de más optimismo que de pesimismo. O sea, no es casualidad que los empresarios sean más optimistas en el Perú que en el resto de países. Y eso no lo digo yo, lo dicen las grandes revistas internacionales. Y no me digan que el empresario es un sonso, pues. Él mide más bien qué temperatura está en el mercado. Y hay una cosa buena que está ocurriendo, es de que no teme la política económica al margen del actor político que esté en el Ejecutivo, pero sí teme la respuesta que puede darle todavía el Legislativo y el Judicial con relación a lo que él está invirtiendo en su país. Y lo vuelvo a repetir, miren lo de la inseguridad como un indicador de los problemas económicos que surgen. Miren la no resolución de los conflictos sociales como un indicador de los problemas económicos que existen. O sea, existe conflicto, ¿por qué? Porque existe acumulación y porque existe ausencia del Estado para lo mínimo y lo elemental, que es intermediar para que no existan esos conflictos. Entonces, tomemos al toro por las astas, dejemos que la economía siga avanzando como lo ha hecho en los últimos 20 años, y si alguien habla de reforma, y si alguien habla de un modelo que no funciona, entonces que hable del modelo político, más que del modelo económico. Normalmente, en los índices de confianza, tú veías que todos tenían 20% hacia abajo, ¿no es cierto? Hoy día el presidente de la República tiene el 50%, pero en el resto de casos siguen con 20 hacia abajo. Bueno, pues el Ejecutivo ha avanzado mientras que los otros poderes no han avanzado. En la percepción del ciudadano, y la percepción sí es importante. O sea, la percepción sí es importante, ¿no? Es como la oscuridad en la casa. Si tú piensas que alguien se va a meter, vas a dormir intranquilamente. Entonces, esa percepción también tiene que mejorar, pero no va a mejorar solamente con hechos vacíos, ¿no es cierto?, sino con decisiones que se tomen a nivel de otros poderes. Entonces, eso del agotamiento se haría en condiciones, las autoridades políticas no hacen nada, las autoridades económicas no hacen nada, el Banco Central no hace nada. Bueno, en ese escenario, pues, todo es terrible, ¿no?